En el vídeo de hoy vamos a ver las ventajas y los inconvenientes que nos hemos encontrado en esta incubadora comercial automática para 30 huevos de capacidad. Pero antes animarte a que te suscribas a nuestro canal Hecho en Casa, y también aquí arriba aparece el enlace de nuestro canal principal Incubadoras Caseras. Dicho todo esto, pues ahora sí vamos de lleno a contarte que hemos recibido esta incubadora, o mejor dicho, la hemos comprado. Hemos visto los componentes, su distribución en el interior de la incubadora. Hemos visto también cómo funciona el termostato, cómo modificarlo y alguna que otras cosas más. Con todo esto ocupando nuestra atención durante varias semanas y analizándola a fondo, estamos en condiciones de decirte lo que nos ha gustado y lo que no de este modelo que tienes en imagen. Pero antes de entrar en faena y que no sirva como cosa negativa, deciros que hemos comprobado que su termostato se puede bajar en grados durante un margen bastante amplio, pero todo lo contrario si tenemos que subir temperatura, donde solo nos da opción para subir 1,5 grados más solamente. Lo digo para que lo tengáis en cuenta a la hora de realizarle la calibración si las medidas de temperatura y humedad no os dan lo suficiente para tener una incubación con éxito. Y llegó la hora de hablar de las ventajas y los inconvenientes que nos hemos encontrado, a nuestro entender, con este modelo de incubadora automática de 30 huevos de capacidad. La verdad es que es un modelo, pues yo lo veo bonito, ¿no? Lo que pasa es que sobre gustos no hay nada escrito y cada uno puede opinar de forma diferente, ¿no? Pero lo veo un modelo bonito, a la vista, con una capacidad ya aceptable. Estamos hablando de 30 huevos de gallina aproximadamente de capacidad, y me gusta la forma que tiene circular, porque ya habéis visto que tiene estas dos líneas de huevos y que el reparto del aire caliente parte desde esta zona, justo desde la mitad de entre las dos líneas de huevos. Después, el color emula pues al amarillo de los pollitos, imagino, con este dibujo que tiene aquí en esta parte circular donde están todos los controles, ¿no? Ventajas, pues que tiene un medidor de humedad relativa que nos puede servir de ayuda como referencia para saber la humedad relativa que tenemos en el interior, y este tipo de termostatos, que es un termostato muy simple pero a la vez muy fácil para su manejo. Al ser su diseño circular, pues favorece lo que es el reparto del aire caliente, ¿no? Y la ventaja que tenemos, pues que la misma temperatura vamos a tener en este margen que en este otro, porque precisamente por eso, al ser circular, pues favorecemos con este diseño ese reparto del aire caliente para tener la misma temperatura o lo más parecida posible en diferentes zonas de la incubadora. Por eso nosotros a la hora de medir la temperatura llegamos a establecer dos líneas, una en cada bandeja. Si medimos aquí y medimos aquí, evidentemente tenemos que tener la misma medición de temperatura, pues igualmente en este extremo, en este que en este, ¿no? Lo que también hace más fácil nuestro trabajo. También al llevar la sonda incorporada en el interior no corremos riesgo ninguno de que modifiquemos lo que es el emplazamiento de la sonda, su ubicación, y por lo tanto no corremos el riesgo de que nos puedan variar los parámetros. Igualmente, cuando estén los pollitos correteando por el interior, que lo puedan tocar y modificar su ubicación y por consiguiente también algunos de los parámetros humedad o temperatura. Lo que sí que no me ha gustado o me ha gustado menos de este modelo es lo siguiente. Uno, que a la hora de encajar la incubadora, la tapa, pues no es fácil que digamos. No es muy fácil que digamos. ¿Por qué? Porque tiene estos dos extremos que hay que hacerlos coincidir muy bien para que encajen. Pero por si esto fuera poco, después
hay que tener en cuenta que estas pestañas que tiene aquí, estas 3 pestañas que tiene para el volteo automático, hay que hacerlos coincidir con esta parte. Tienen que quedar intercalados entre medio para que hagan tope a la hora de que nuestra incubadora voltee los huevos. Lo que sea de arrastre, pues la verdad es que no nos llama la atención, ¿no? Cumplirá igualmente su función, que es lo que interesa, y poco más. Lo que sí te diré también es que viene diseñado para huevos de gallina. A partir de ahí, pues podemos incubar otros huevos que sean más pequeñitos sin problema, porque el arrastre lo cumplirá exactamente igual. Lo que ocurre es que si metemos huevos de mayor tamaño, como por ejemplo gansos, ocas, pavos, huevos que son ya más grandes, pues evidentemente ya llegarían a chocar y ya la capacidad disminuiría, porque tendríamos que ponerlos alternándolos para que pudieran encuadrar aquí de la mejor forma posible, o algunos incluso poniéndolos un poco torcidos para que ese tamaño no impidiera que bajáramos de esos 30 huevos de capacidad que tiene nuestra incubadora. Pero todo esto pues tiene pase de sobra, ¿no? Quizás donde yo veo el principal problema, no solo en esta incubadora, no solo en este modelo, sino en otros parecidos o de características similares, es en lo del compartimento para el agua. ¿Qué ocurre? Que veis, este es el compartimento para el agua que tiene a todo alrededor de la incubadora. ¿Qué ocurre? Que echamos agua aquí, pero solo tiene un compartimento. Si la humedad nos marca bien o en unos parámetros que podamos definir como aceptables para la incubación, estupendo, no tendríamos ningún problema. Donde viene ese problema es si llenándolo todo tenemos una humedad excesiva. Entonces yo echaría de menos, que eso lo podemos hacer nosotros fácilmente, el dividir pues este compartimento a lo mejor en 2 o en 3 haciendo separaciones, ¿vale? Entonces, dependiendo de la humedad que nos marque, pues podemos llenar 1, 2, 3 o si lo quisiéramos dividir en 4 compartimentos, pues los 4 compartimentos. Ya digo que esto referente a la humedad relativa es lo que yo echaría de menos, pues hacerle algunas separaciones y dividirlas en 3, 4 partes o las que creamos convenientes, porque la humedad relativa no en todos los lugares se comporta de la misma manera. Pero quitando lo demás, con todo esto te hemos dicho ya pues las cosas que nos gustan y las que nos gustan un poquito menos de este modelo de incubadora automática de 30 huevos de capacidad. Y por último quería deciros que la incubadora viene equipada con este pequeño botecito de cuello largo que nos permite recargar de agua desde el exterior sin tener que abrirla por este pequeño orificio donde podemos llenar el compartimento sin ningún problema, ¿vale? Quería decíroslo. Igualmente, para completar ya la información, cuando estemos incubando en tiempo de frío, pues como este material es plástico, ya lo sabéis, podemos ponerle pues esta tapa de corcho para que mantenga mejor la temperatura, igual por la parte de abajo, que ya veis tiene hasta para el orificio poder cargar el agua sin tener que quitarle incluso la tapadera. Así, con el corcho abajo y arriba, mantendrá mucho mejor la temperatura cuando estemos en época de frío.